el digestivo lo voy a afuera, porque está un poquito más de onda, entonces va a estar en aire. Ya. Lo que tengo acá es un riñón, y fíjense, el riñón que tengo acá es un riñón izquierdo. ¿Por qué razón no tengo riñón derecho? Pero el riñón derecho tendría solamente dos caras, una que queda hacia arriba y la otra que queda hacia abajo. Si ustedes se dan cuenta, esta parte es como más abusada. Esto es el polo craneal o extremo craneal. ¿Se dan cuenta? Esto es como más redondito, más ancho. ¿Nota claramente que esto es más angosto? Por lo tanto, si marcáramos con una alfiler acá, es porque estamos preguntando por el polo craneal o el extremo craneal. Si preguntamos por lo más ancho del riñón derecho, o sea, del riñón izquierdo, es porque el polo o extremo caudal. ¿Ya? Si marcáramos solamente una cosita de esta, es decir, eso, es porque estamos preguntando por un lóbulo renal, independiente que sea riñón izquierdo, pero es un lóbulo. Lóbulo, es decir, recuerden que la superficie o característica de los riñones bovinos es que eran lobulados. ¿Ya? Ahora, ¿qué más se puede ver en esto? Se ven dos cosas bastante... Fíjense. Estoy mostrando el lumen de un vaso sanguíneo que es bastante grande. Fíjense, lo voy a mostrar a todos y después le digo ¿qué debería ser eso? ¿Vena o arteria? Vena. La vena. De hecho, esa es la vena renal. ¿Ya? Recuerden que siempre las venas son más grandes. Las paredes son mucho más delgaditas, por lo tanto el lumen es mucho más grande. Pero si buscan al otro, fíjense, va a tomar. ¿Ven ese tubo chiquitito? ¿Notan la diferencia entre ese y el otro que mostré? Esa es la arteria renal. ¿Ya? Fíjense. No, Más chica la arteria. El lumen es más pequeño. ¿Te das cuenta? El otro era todo esto grandote. Todo eso. Fíjense, de hecho está entrando mi dedo. Fíjense, explico de nuevo. Donde estoy poniendo mi dedo, esa es la vena renal. ¿Sí? De hecho, todo ese lumen que es gigantesco. Y las paredes son bastante delgaditas. Sin embargo, acá, donde está mi dedo, hay otro vaso sanguíneo que es más chiquitito. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí? Esa es la arteria renal. Ya, para que les quede claro. La vena es muy grande, la arteria es muy chiquitita. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Y eso es lo que se puede preguntar en esta muestra. Lamentablemente el uréter no aparece en esta muestra, pero ojo, si eventualmente tuviera el uréter, el diámetro que tiene es igual que la arteria. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo era la mucosa que tenía el uréter? ¿Lisa o plegada? Plegada. Por lo tanto, yo vería un lumen estrellado. Ya no vería un lumen liso como esto, ¿ya? Para que quede claro. Eso es lo que se ve en este riñón que está entero. Si yo mostrara ahora... Riñón derecho e izquierdo. Ese es izquierdo. Ya. El izquierdo tiene un extremo puntiagudo. ¿El derecho es liso? El derecho, no. Son lobulados también, pero son redondeados en ambos extremos. Ya. ¿Ya? Ahora fíjense. Acá claramente estoy mostrando dos áreas. Acá hay un corte sagital de riñón, un pincho que está en azul, el otro en amarillo, y recuerden que internamente los riñones presentan una corteza y una médula. ¿Cuál debería ser la corteza acá, el azul o el amarillo? El azul, sí. Corteza por fuera, sí. ¿Cierto? Y sin embargo, notan que el amarillo, el área se ve como más oscura. Eso que está más oscuro tiene dos nombres. Podría ser la médula renal o también podría llamarse pirámide renal. Recuerden que la médula también se llamaba pirámide renal. ¿Ya? Ojo, acá nomás los nefrones, ni el arterio aferente, ni eso es microscópico, eso es una teoría nomás, no se ve acá. Lo otro que no se ve acá tampoco claramente, ni en el cáliz mayor, ni cáliz menor, ni nada de eso. Pero sí tienen que saber al menos reconocer de esto, lo que va por fuera es la corteza renal y lo que va internamente, fíjense. Notan que se ve más oscuro. Lo más oscuro es la pirámide renal o médula renal. Los dos nombres son válidos. ¿Ya? Eso es lo que sé en esta muestra que está el riñón partido. Allá sea absolutamente lo mismo, no nada más que aportar. ¿Qué pasa con el genital de la hembra? Y vamos ubicando en posición, fíjense. Si yo me preocupo de esto, aquí está todo el genital, y fíjense, antes de ver el genital, ¿qué debería ser esto? La vejiga. Ya recuerden, las relaciones que vean cuando estaba el animal completo, estaba la vejiga ventralmente al genital de la hembra. ¿Es tamaño real o está? Tamaño real. Pero de una chiquitita, ¿cierto? Ni tan chiquitita. Ya. Ni tan chiquita. Ojo, esta no es la textura real. Recuerden que la muestra cuando se pone en formalina, todo el tejido tiende a endurecer, ¿ya? Y la coloración tampoco es la real. Si tuviéramos muestras frescas sin formalina, la coloración sería muy diferente. Ahora, recuerden que las relaciones topográficas, la vejiga está abajo, el genital femenino está dorsal a la vejiga y acá arriba debería estar el colon terminal o descendente. ¿Ya? Esa es la relación. Colon terminal o descendente, genital de la hembra y ventralmente la vejiga urinaria. Recuerden además
que la vejiga, cuando estaba vacía, es decir, no tenía orina, estaba completamente dentro de la cavidad pélvica. Cuando esta vejiga empezaba a tener orina, empezaba a desplazarse o avanzar hacia la cavidad abdominal. Eso tienen que recordarlo. Y partamos de atrás para adelante. Fíjense. ¿Qué debería hacer esto? La vulva. La vulva. Fíjense. Todo esto es la vulva. Y recuerden que la vulva estaba formada por los labios. Y aquí no se habla de labios mayores ni labios menores, simplemente labios. Es decir, si marcáramos en ambos casos, vulva. Si marcáramos uno solo, labio. Listo. No más que eso. Pero si yo abro, y voy a abrir la que está más pálida, fíjense, fíjense, esta es más fresca, por eso tiene coloración diferente. Fíjense, antes de empezar a abrir o mirar por dentro, dijimos que estos eran los labios que formaban la vulva. Y si notan, esta parte es como más abusada, más puntiaguda. Y de hecho, esto que es más abusado puntiagudo correspondía a la comisura ventral. ¿Ya? Recuerden que la comisura dorsal que no está acá era redondeada. El super zoom. Y además que recuerden que se dijo que la comisura ventral tenía unos pelitos. Y esos pelos había que dejarlos ahí, no cortarlos, ni rebaje, ni nada de eso. ¿Cuál es la función de tus pelos? Era conducir la orina. Y no cuando está haciendo un gran chorro, porque el chorro va a caer solito por gravedad. Pero cuando queda la última gotita, esto ayuda a escurrir la orina. Ahora, si yo abro esto, fíjense, recuerden, todo esto está hacia abajo, porque la comisura ventral que abusada va hacia abajo. Fíjense, lo primero que, y voy a tratar de pincharlo, fíjense, estoy pinchando una cosita que sobresale, ¿sí? El rosado. ¿Sí? Esa cosa que estoy pinchando con los rosados era el homólogo del pene masculino, ¿ya? Y que correspondía a tejido eréctil, pero no se veía completamente, sino era una sola parte. Eso es el clítoris. Pero ojo, si le marcáramos eso, recuerden que el clítoris no se veía completamente. Lo único que se veía era el glande del clítoris. Recuerden que el clítoris tenía una raíz, un cuerpo y un glande. Ni la raíz ni el cuerpo se ve. Lo único que se ve es el glande del clítoris. Todos notan que hay una cosita que sobresale. ¿Sí o no? Voy a sacar el alfiler. Si sin alfiler igual se nota más claro, yo creo. Fíjense, ahí abajo. Cierto. El alfiler lo estaba tapando. ¿Ya? Y nadie me decía. ¿Ya? Esa cosa que sobresale, insisto, es el glande del clítoris. Así que ojo, si marcamos eso, no le vayan a poner clítoris, porque si le ponen clítoris va a estar malo. ¿Ya? El Glande del clítoris. ¿Y no podría ser que en alguna muestra se viera? No, en ninguna muestra está el clítoris completo. Porque para ver el clítoris completo habría que romper todo esto y despejarlo. ¿Ya? Y no se justifica estarlo rompiendo para ver algo que no está más que eso. ¿Ya? Pero si yo sigo avanzando hacia adelante, fíjense, ¿alcanzan a ver ese orificio? ¿Sí? Yes. ¿Sí? No es muy grande, pero hay un orificio ahí. ¿Dónde está mi dedo? ¿Sí? ¿Sí? Un orificio como alargado. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ese orificio es donde está desembocando la uretra. Por lo tanto, este va a ser el orificio uretral interno o externo. Externo. Porque recuerden que el interno estaba cuando terminaba la vejiga y comenzaba la uretra. Por lo tanto, ese es el orificio uretral externo. Pero recuerden que el límite que había entre la vulva y el orificio uretral externo, es decir, toda esta área, donde estoy poniendo los dedos solamente, toda esta área era el vestíbulo vaginal. ¿Ya? Vestíbulo vaginal, es decir, de aquí hacia abajo es el vestíbulo vaginal. ¿Ya? Por lo tanto, si tuvieran que decir los límites del vestíbulo vaginal, va del orificio uretral externo hasta la vulva. ¿Ya? Todo eso. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tomara del orificio uretral externo hacia arriba o hacia acá, ¿qué debería estar acá? ¿Ah? O sea, la vulva. No, pues si la vulva era acá. ¿Hacia arriba? No, todavía el cervix no. La vagina. Recuerden que eran los límites claros. Si acá estaba el glande del clítoris, hacia craneal encontramos el orificio uretral externo, ¿cierto? Y todo eso era el vestíbulo vaginal. Pero del orificio uretral externo hacia adelante, hasta cuando llegamos al útero, eso era la vagina. ¿Ya? Ahora, obviamente acá no se ven los conductos de carne ni nada de eso, ni las glándulas vestibulares mayores ni menores, eso era más que nada teoría. ¿Ya? Ahora,
Si yo miro la otra muestra ahora, porque aquí ya no me permite ver nada más. Fíjense. Si ustedes miran eso de acá, esa parte, eso ya es útero. Eso es útero, ¿ya? Y específicamente el útero tenía una parte que era más gruesa, sus paredes. Y de hecho cuando uno realizaba una palpación rectal para poder encontrar los ovarios, teníamos que encontrar esa parte más gruesa del útero. ¿Cuál era? ¿Los cuernos, el cuerpo o el cuello? El cuello. De hecho eso que estamos viendo aquí ya es el cuello o también llamado cervix. Pero pregunta, ¿ese cervix lo estamos viendo por la vagina? No. ¿Esta es la vagina o no? Sí. Por lo tanto, cuando esa parte del útero se está proyectando a la vagina, es lo que se conoce como proyección intravaginal del cervix. Pero no se olviden que el cervix es útero ya. Muchas veces la gente dice el útero y el cervix. Y no, el cervix es parte del útero. ¿Ya? Ahora, Cuello uterino no existe, no es un buen nombre. no es buen nombre, es mejor usar cervix. ¿Ya? Cuello uterino generalmente se utiliza en la especie humana, pero los animales usamos cervix. ¿Ya? Ahora fíjense, si yo sé que ahí está el cervix, ¿qué debería ser lo que viene por delante del cervix? Que es una parte muy cortita y que aquí lo vemos solamente por fuera. El cuerpo. Claro, porque estaba cervix, cuerpo. Es decir, el cuerpo podríamos marcarlo solamente por afuera, no por adentro. Pero ¿cómo yo sé cuál es el límite del cervix o dónde está el cuerpo? Si ustedes se dan cuenta, ¿ven estas dos cosas de acá? Eso ahí y esto de acá. Estos son los cuernos uterinos. Por lo tanto, si yo proyectara los cuernos uterinos, llegan hasta aproximadamente este sector. Por lo tanto, ese trayecto es el cuerpo, de aquí hacia abajo dijimos que era el cervix, y por lo tanto los otros tienen que ser los cuernos uterinos. Y fíjense, los cuernos uterinos notan que van disminuyendo de grosor. ¿Por qué razón? Porque cuando terminaban los cuernos uterinos, fíjense, notan claramente que van disminuyendo de grosor. Es decir, si marcáramos con un alfiler ahí, cuerno uterino. Da lo mismo si el derecho o el izquierdo, pero no la vamos a preguntar de cuál lado es. ¿Ya? Pues igual esta muestra está como media retorcida. Por tanto, pero la de acá se veía. Fíjense. Nuevamente, este es un cuerno, este es el otro cuerno. Si ustedes miran acá nuevamente, se vuelve a suceder lo mismo. Los cuernos van disminuyendo de grosor. Ahora, recuerden también que los cuernos uterinos tenían como forma de cuernos de carnero. Es decir, van de esta posición. Ya acá las muestras están como media chuecas, pero van en esta posición. ¿Ya? Ahora, ¿qué mantenía unidos los cuernos? Habían unos ligamentos, y si estos ligamentos están entre cuernos, ¿cómo se llaman? Intercornuales. ¿Y cuántos ligamentos intercornuales habían? ¿Dos? ¿Cuántos? Dos. ¿Cuáles? No sé, estaba adivinando. No. Si los cuernos dorsal y ventral. Y fíjense, aquí se ven los dos ligamentos intercornuales. Y vamos a marcar ese. Fíjense. Hay el rosado y el azul. ¿Cuál es más grande? ¿El que está en azul o el rosado? El azul. El azul. ¿Por qué razón? Porque el ligamento intercornual ventral es más grande que el ligamento intercornual dorsal. Ojo. ¿Ahora les puedo mostrar por acá? El intercornual ventral es el azul. ¿Notan que es un pliegue que está uniendo ambos cuernos? Sí, que está ubicado transversalmente. Mientras que el que puse en rosado, que estuvo mucho más pequeñito, es el ligamento intercornual pero dorsal. Ya, entonces para que les quede claro, los cuernos son así. Acá arriba hay un ligamento y más abajo está el otro. El de arriba es el intercornual dorsal y el que está más abajo es el intercornual ventral. ¿Qué más se ve en esta muestra? Si se les marcara esto, ¿qué debería hacer esa pelotita? ¿El ovario? El ovario. Este es un ovario. ¿Ya? Fíjense, donde puse el pincho rosado es un ovario. ¿Sí? ¿Ya? Y recuerden que en la superficie de los ovarios, cuando una vaca está ciclando, deben ser irregulares, porque los folículos van madurando en diferentes estadios, es decir, uno está más avanzado, otro más chiquitito, y de tal forma que fuera madurando uno en cada oportunidad. Ahora, si yo sigo mirando esto, y me llama la atención esta cosa, fíjense, todo este pliegue, ¿lo alcanzan a ver? Fíjense, si yo tomo este pliegue, ahí está el otro ovario. Si yo tomo este pliegue, fíjense, ¿sí? Y hago esto con el ovario, lo estoy envolviendo. Por lo tanto, ¿cómo debería llamarse todo este pliegue que envuelve al ovario? ¿Envoltura ovárica? La bolsa ovárica. Es decir, todo este pliegue es la bolsa ovárica, que acá no está, pero claramente acá está. ¿Se dan cuenta? Pero si yo miro con detención,
Fíjense. No sé si alcanzan, y puse mi pulgar adentro para que se vean, que sea como un gusanito en la bolsa ovárica, como un conducto. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Ese conducto que está justo siendo sujetado por la bolsa ovárica es lo que se llama salpinge. ¿Ya? Notan que sea como un gusanito como que fuera una vena, no es vena obviamente. ¿Sí? Salpinge. Es como que tuviera una membrana y dentro de esa membrana va algo que la está culebreando. ¿Eso que lo culebrea? Exacto. Eso se llama, insisto, salpinge, o también tenía otro nombre que era oviducto, y que la mujer se conoce como trompa de falopio. ¿Ya? Pero dejémoslo acá mejor como salpinge. Ahora, si yo miro el ovario, fíjense, hay un pliegue, y lo voy a marcar por el lado. Fíjense. Hay un pliegue que está uniendo el ovario con el cuerno uterino. Ese pliegue que está uniendo el ovario con el cuerno uterino se llama ligamento propio del ovario. ¿Ya? Ojo, después cuando hablamos de estómago y eso, yo no lo voy a poder levantar, lo voy a mostrar en la mesa nomás. ¿Ya? Fíjense, hay un pliegue que está uniendo ovario con cuerno, y ese es el ligamento propio del ovario. Y ojo, este siempre se pregunta casi en todos los prácticos, así que ojo con el ligamento propio del ovario. Esto es el pliegue que está ahí, que lo pinché por al lado. Ya. Si lo pinchara justo el ligamento, tendría que pincharlo con... Ya, pero si el pincho está bien, Es por el ligamento propio del ovario. ¿Ya? Por tanto, acá o pinchamos el ovario, o el ligamento propio del ovario, o la bolsa ovárica. Y dentro de la bolsa ovárica, recuerden que estaba el salpinge. ¿Quedó claro el ligamento propio del ovario? A ver, un poquito acá. Sí, ahí lo pinché de otro punto de vista. Ahí estoy pinchando justo el ligamento propio del ovario. Delante lo estaba pinchando por el lado. ¿Ya? Ahora, eso es lo que se ve en esta muestra. No está acá. Esto es lo último que... Fíjense. ¿Qué debería hacer esto de acá? ¿Ligamento? ¿Ligamento cuánto? Sí, bastante grande. ¿Uterino? Sí, pero ¿cuánto? Porque y es bien ancho. ¿Cómo se llama entonces? Ligamento ancho. Lo voy a poner del otro lado para que se note. Fíjense. Todo esto, si pusiéramos el alfiler acá, ligamento ancho. ¿Ya? Y es súper manifiesto, así, todo esto, todo esto. Ya, de hecho, esto lo que mantiene... Soporta guachito. Exacto. Y Él va pegado como a las paredes. a las paredes, correcto. Y este ligamento tiene que ser elástico, porque en la medida que va creciendo el ternerito, o el perrito, o el gatito, tiene que ir cediendo. ¿Ya? Por tanto, todo esto que está al lado es el ligamento ancho. ¿Y cómo se llama esta bolsa? Vejiga. Pero recuerden que la vejiga también tenía ligamentos. Tenía unos ligamentos que iban por los lados. Y eso eran los ligamentos alares o ligamentos laterales. El ventral no está acá, pero sí están al menos los ligamentos laterales o alares. Ojo, no van a confundir este ligamento que está sujetando a la vejiga con los ligamentos anchos. ¿Notan la diferencia? El otro es tan simple como buscar la vejiga y lo que está al lado de la vejiga. Fíjense, si yo lo sigo, está sujetando a la vejiga. El otro literalmente está sujetando al útero. ¿Ya? Y eso es lo que se ve en esta muestra. Vamos viendo ahora los testículos. Pues recuerden que los testículos estaban envueltos, valga la redundancia, en envolturas testiculares. Y de estas había algunas que eran termorreguladoras, otras que no eran termorreguladoras. Había una que era única, que era impar, y todo el resto que era par. Si se le marcara esta cosa peluda que se ve acá, ¿qué debería ser? El escroto. Y el escroto no se olvide nunca que es solamente piel. ¿Ya? Que sea más pigmentada, menos pigmentada, pero en fin y al cabo es piel. Pero si yo abría el escroto, ¿Y es par o impar? hay un escroto para ambos testículos. Ya, fíjate, si yo estoy levantando, abriendo acá, ahí hay un testículo, pero si yo miro por el otro lado, ahí está el otro testículo. Es decir, el escroto es uno solo para ambos. Pero si yo miro el escroto por dentro, fíjense, ¿Esa es la túnica? eso que estoy tratando de pegar son fibras musculares, y fibras musculares lisas. Y de hecho la capa que venía inmediatamente por dentro del escroto era el dartos. Es decir, esto es dartos. Por lo tanto, si se les marcara esto, el darto es una estructura termorreguladora. ¿Qué significa? Que cuando hace mucho calor, el darto se relaja. ¿Qué pasa con el darto? Si hace mucho calor, se relaja y los testículos llegan bien abajo.
Si hace mucho frío, se contrae y los testículos suben. ¿Ya? Ahora, ¿Esa es impar? no, si la única que es impar es el escroto. Todo el resto que viene hacia adentro es par. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, fíjense, ¿ven eso como tela de araña? Que ya cada vez queda menos, porque siempre la estamos abriendo para mostrar. Fíjense, esa tela, que es como casi tela de araña, corresponde a la capa que venía internamente o más adentro, digamos, del darto, que era la fascia de Cooper. Fíjense, eso estoy rompiendo. ¿Ya? Eso es la fascia de Cooper o espermática. ¿Ya? Ahora seguramente si lo seguimos rompiendo después no lo vamos a poder preguntar, pero para que vean que esa es la fase espermática o de Cooper. ¿Ya? Entonces repito, escroto, que es una capa par o impar, impar, es una sola. Por dentro venía el darto es par y es termorregulador además. Por tanto, si se le preguntara el tabique dartoico, el tabique va a ser lo que está separando ambos testículos, ¿es simple o es doble? Doble, porque cada testículo tiene su darto, y si se juntan los dos dartos al medio, evidentemente ese tabique tiene que ser doble. ¿Ya? Ahora después venía hacia adentro esa que parece tela de araña, que cada vez queda menos, que correspondía a la fase espermática o de Cooper, y esa también es par, hay uno para cada uno. ¿Ya? ¿Qué es lo otro que debería aparecer después? Y recuerden que les mencioné que había un músculo que, si bien es cierto, no envolvía todo el testículo, pero les di ejemplo como los calcetines. Los calcetines son parte de nuestro vestuario, pero a mí el calcetín me cubre solamente los pies, pero es vestuario. Por lo tanto, si yo miro esto de acá, fíjense, todo esto que estoy tocando, es el cremaster. Todo esto. No todo acá, porque todo acá es otra cosa que voy a explicar luego. Pero eso que envuelve acá es el cremaster. Hasta abajo, correcto. Si tiene que llegar hasta el polo superior o dorsal del testículo, que no está despejado acá obviamente. Pero todo eso es cremaster. ¿Ya? Y recuerden que el cremaster es otra estructura termorreguladora. ¿Ya? Pero ¿quién venía después por dentro del cremaster? Venía una capa que tenía que ser como gruesa, que tenía que ser resistente, y que era la capa fibrosa. Fíjense. ¿Notan esto que parece como un papel? Y fíjense, lo voy a mostrar por los dos lados. Acá se ve como más opaca, y si la muestro por acá, ¿cómo se ve? Brilloso. Brillante. ¿Cierto? Fíjense. La muestro por ese lado, opaca. Fíjense, opaco. ¿Ya? Ácido actualizado. ¿Ya? Fíjense, opaco, pero sin embargo, si la muestro por dentro, ¿notan que es brillante? Sí. Es decir, si esta misma cosa que estoy mostrando y la marcáramos por fuera, es la túnica fibrosa. Así de simple. Pero si esta capa ahora la marcáramos por dentro, por donde está brillante, eso era una vaginal. ¿Pero qué vaginal? ¿Visceral o parietal? Parietal, porque está uniendo la fibrosa, y la fibrosa es parte de la pared. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es la vaginal, vaginal parietal. ¿Dónde debe estar la vaginal visceral? Pegada al testículo. ¿Se dan cuenta aquí? Está como brillante el testículo también. Por tanto, lo que está pegado directamente al testículo es la vaginal visceral. ¿Ya? Esa es la vaginal visceral. Esta era la parietal y esta es la visceral. Ahora, si yo cierro esto acá, ¿la vaginal parietal con la visceral están pegadas o no? Sí. No están pegadas. De hecho, hay un espacio entre la vaginal parietal y la vaginal visceral, hay un espacio que se llama cavidad vaginal. Y recuerden que en esta cavidad había líquido, pero poquito, solamente para lubricar. Y cuando la cantidad de líquido que hay acá aumenta, eso es lo que se transforma en una patología que corresponde al hidrocele. ¿Ya? Y los testículos se quedan del mismo tamaño, pero externamente se ven gigantescos. ¿Por qué razón? Porque esto empieza a aumentar de volumen. ¿Ya? Ahora, si yo abro un testículo, pensé que cuál se ve mejor. No, hay uno que está acá. Fíjense. Ahí abrí un testículo. ¿Ven que se ve una línea en medio? ¿Sí? Y vamos a marcar una sola. Fíjense. Hay una línea, porque es uno solo, que está justo al medio. Y en uno la pinché de color rosado. Esa línea que estoy mostrando al medio es el mediastino testicular. ¿Ya? Por lo tanto, si marcáramos como un alfiler eso, mediastino testicular. Pero ¿qué será lo que está alrededor? ¿Qué debería ser lo que pinché en azul? Si lo que está en rosado es el mediastino testicular, es tejido fibroso.
¿qué debería ser lo que pinché en azul? Exacto, en el fondo es el parénquima testicular, el tejido noble, el que está produciendo los espermios y el que está produciendo las hormonas. ¿Ya? Es el tejido noble, el parénquima. Ojo, todos los órganos tienen parénquima. El hígado, el parénquima hepático, los riñones, parénquima renal. Acá, ¿Cómo se llama el rosado? el rosado, el mediastino testicular. Profe, en la parte externa se ven como desde ahí mismo, pero por afuera, como líneas azules. Ya vamos a explicar lo que son las líneas. Ya vamos viendo lo que se más macroscópicamente. Entonces decíamos que la línea era el mediastino testicular y lo que está por fuera es el parénquima testicular. Ahora fíjense, si yo despego, fíjense, lo que estoy despegando era la vaginal visceral, pero por fuera es vaginal visceral. Por dentro es otra capa, y es una capa propia del testículo que se llama albuginia testicular. ¿Se acuerdan que la semana, cuando vimos esto, hablamos de que había una albuginia peniana y que era tan fibrosa que impedía que el pene aumentara el grosor? Pero los testículos también tienen una albuginia, ¿ya? Y esa capa que estamos viendo como con vasos sanguíneos es la albuginia testicular. Ojo, por fuera, vaginal visceral. Por dentro, albuginia testicular. Profe, ¿es membrana vaginal, membrana albuginia o...? Capas, túnica. Túnica es lo mismo que decir capa. El puro nombre estaría bien, albuginia. Correcto, no es necesario poner capa albugina, porque si tú me estás diciendo albuginia, significa que tienes claro el concepto de lo que significa. ¿Ya? Ahora, si yo miro ahora esto externamente, fíjense, lo voy a poner de esta posición. Todo el testículo, pero hay un órgano que lo está acompañando. Fíjense todo esto. Y lo vamos a pinchar con 3 alfileres de inmediato. ¿Sí? Y distintos colores. Fíjense. Lo que pinché con 3 alfileres es el epidídimo. ¿Ya? Y el epidídimo, recuerden que tenía funciones como almacenar y que se produjera la maduración de los espermios. Todo lo que pinché es el epidídimo. Pues recuerden que el epidídimo tenía partes. Lo rosado, que es lo que queda más arriba, es la cabeza. Lo amarillo es el cuerpo. ¿Ya? Y la parte más prominente, que queda siempre hacia abajo, es la cola. ¿Ya? Es decir, si marcáramos solamente lo rosado, su respuesta tendría que ser cabeza del epidídimo. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo que lo rosado es la cabeza del epidídimo? Lo que está en color amarillo es el cuerpo del epidídimo. Y lo que está en azul, que es lo más prominente, es la cola del epidídimo. ¿Ya? La cola del epidídimo. Ahora, si marcáramos solamente como estructura completa, epidídimo. Profesor, pero ¿cómo vamos a saber para qué lado va el testículo? No, si tú miras la cola... No, si yo entiendo, pero si lo pueden al revés... No, pero es que fíjate, si tú comparas esto, no es tan prominente como esto otro. Si tú miras el otro testículo, fíjate, acá. ¿Nota que acá solo sale con un cototito? Eso siempre hace en la cola, siempre. Aunque nosotros cortáramos acá, cortáramos esto, se nota que eso es la cola. Siempre. Y de hecho, esto también se ve en un animal que está vivo y que está entero, obviamente. Tú ves en la cola del epidídimo. De hecho, la puedes palpar. ¿Ya? Si tú miras esto otro, es como más amplio. Pero es puntiagudo con respecto a esto. No, se nota clara la diferencia. Se dan cuenta, esto como más ancho. Profe, pero así como está, ¿cuál sería la parte craneal del testículo? No, es que acuérdense, esa vez le dije que en mis manos estaban los testículos y yo las ponía en esta posición y decía que los testículos estaban verticales primero que nada, pero no estaban así derechitos, sino que estaban oblicuos. Para allá era craneal, hacia mi espalda era caudal. Por tanto, esta cara estaba mirando hacia adelante, pero hacia el medio. Por tanto, esto era la cara medial, craneal. La otra cara estaba mirando hacia afuera, pero hacia atrás. Por tanto, era la cara caudal y lateral. Y le decía que mi pulgar era el epidídimo. Por tanto, el epidídimo siempre tiene que ir hacia atrás. Por lo tanto, si yo tomara este testículo y lo pusiera de esta posición, ¿hacia dónde debería estar la cabeza? ¿Hacia allá o hacia mi espalda? Hacia mi espalda. Porque recuerden que le dije que el epidídimo tiene que ir hacia atrás. Siempre. ¿Ya? Recuerden las manos, pulgar para atrás. Yo no puedo decir que para allá es craneal, para allá tiene que ser caudal. ¿Ya? Ahora, a lo mejor lo que me va a costar ver acá si el derecho o el izquierdo, pero yo sé que eso tiene que ir hacia atrás. ¿Ya? Entonces, y además que este testículo está re bueno porque está completo esto. ¿Cómo se llamaría este músculo que está acá? Eso es el cremante.
¿ya? Y acá adentro, ¿qué debe estar? Que no está claramente diferenciado. Tiene que estar primero la arteria testicular, tiene que estar subiendo la vena testicular y tiene que estar también el conducto deferente, ¿ya? Pero todo eso es envuelto ¿por quién? Por el cremaster, ¿ya? Ahora, si yo volviera a preguntar en esta misma muestra, ¿qué era eso? La cabeza. La cabeza del epidídimo. ¿Todos de acuerdo? ¿Qué debería ser todo eso? El cuerpo y la cola. Ahora fíjense, si yo miro esto ahora, ya no es parte del epidídimo. De hecho, es una estructura que está saliendo de la cola del epidídimo. Y esa estructura que sale de la cola del epidídimo es el conducto deferente. ¿Ya? Esto es el conducto deferente. ¿Estamos todos de acuerdo? Y si no sé muy bien, pero debería ser como un gusanito también, porque hay una membrana que lo sujeta. Pero acá está separado, por tanto, esto no puede ser el epidídimo, esto es el conducto deferente. Y ojo, si lo tirara acá, debería estar por acá, pero si lo tiro lo rompo, así que no lo voy a hacer, ¿ya? Por tanto, una de estas estructuras que está acá, o sí tiene que ser el conducto deferente. Entonces, aquí ya queda más claro porque ya sé que cabeza, cuerpo, cola y conducto deferente. ¿Ya? Ahora, si yo, esto de acá, claramente acá hubo un corte. Fíjense, eso que está ahí, y vamos a pinchar en color rosado. Fíjense. Recuerden que el pene tenía cuerpo o tejido eréctil. ¿Qué debería ser el azul? ¿Cuerpo cavernoso o cuerpo esponjoso? El azul. Cuerpo esponjoso. Cavernoso. Recuerden que el cuerpo cavernoso siempre es el más grande y siempre va hacia dorsal. ¿Ya? Traten de recordar el mono. Había un mono y había una foto real. El cuerpo cavernoso siempre es más grande y va hacia arriba. Y sin embargo, no sé si justo del pincho azul hacia abajo hay un hoyito en el centro. Ese hoyito que está justo en el centro es la uretra. ¿Pero qué uretra? ¿Intrapelviana o extrapelviana? Extrapelviana, que es lo mismo que decir uretra peniana. ¿Ya? Que al lado y todo. Sí, eso es. Esos son vasos sanguíneos. ¿Ya? Pero miren el hoyito que está justo al medio. ¿Eso qué es? Entonces el azul era cavernoso. El azul es el cuerpo cavernoso. ¿Y el rosado? El rosado, espérense, primero estoy mostrando el hoyito, que está justo debajo. Y el hoyito central. Ese es el orificio de quién? De la uretra peniana, o también llamada uretra extrapelviana. Pero acá no se ve muy bien, y fíjense, ese hoyito que era la uretra extrapelviana está siendo rodeada por otro tejido más chiquitito. Y la verdad es que acá el color no me acompaña mucho porque se ve todo el mismo color. Pero si no le marcáramos el hoyito y le marcáramos lo que está un poquito más abajo, eso es también un cuerpo esponjoso. Porque el de acá era el cuerpo cavernoso. ¿Quién es el que rodea la uretra entonces? ¿Cuerpo cavernoso o cuerpo esponjoso? Cavernoso. No, el esponjoso. No, porque, ojo. Se cerraría la uretra con la erección también. Correcto. Claro. Ojo, el tejido esponjoso también es eréctil. También es eréctil, si tanto cuerpo cavernoso como cuerpo esponjoso son eréctiles. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el cuerpo cavernoso es mucho más grande. ¿Ya? De hecho, el cuerpo esponjoso está restringido solamente a lo que rodea la uretra. Es que la coloración no se ve muy bien, eso tienen que verlo en imágenes. Pero entonces el esponjoso rodea la uretra. Rodea la uretra a lo largo de todo el pene. Y el cavernoso está solo Está solamente dorsalmente. O sea que si usted pincha abajo la uretra, yo tengo que asumir que es el esponjoso. Ahora, ojo, nunca vamos a mostrar cosas tan rebuscadas si no se ven claramente. Pero quiero que les quede claro en teoría por lo menos que el cuerpo cavernoso es muy grande, es lo más desarrollado. Y el cuerpo esponjoso es lo que está rodeando a la uretra. ¿Lo rosado? Lo rosado. Y ojo, cuando traten de ver las imágenes, cuando había una foto, y en esa foto se veía muy clarito que había un hoyito y un tejido muy pequeñito que lo rodeaba. Y ese era el esponjoso. ¿Ya? Ahora, recuerden también que al pene, fíjense, si se dan cuenta, rodeando al cuerpo cavernoso hay como un borde, ¿sí? Ese borde que está rodeando era la albuginia. ¿Pero qué albuginia tendría que ser en este caso? Estamos en el pene. Albuginia peniana. Notan que hay como un borde, ¿sí? Que está delimitando al cuerpo cavernoso. ¿Lo alcanzan a ver o no? ¿Sí o no? Sí. Pero digan sí o no, como mueve una ceja por lo menos. Estamos tratando de mirar. Se nota claramente. Ya. Sí se nota. El azul, ¿sí? Correcto, pero yo lo pinché por afuera. Pero si lo pinchara acá, sería esto. Ahí, fíjense.
Y se nota hasta incluso un cambio de coloración, aunque yo le dije que la formalina dejaba todo del mismo color, pero se nota. No es que yo le diga, imagínense que ahí está, porque se ve. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que estoy tomando acá? El grande. Exacto. Aquí ya se terminó recuerden que el pene tenía una raíz, un cuerpo y un glande. Y toda esta parte de acá corresponde al glande. Por lo tanto, si pincháramos acá, glande. Y evidentemente acá no se ve bien, pero ¿qué debería estar justo acá? ¿Cómo se vería el hoyito? La salida. La salida de la La uretra. uretra, pero ¿cómo se llama ese orificio que está justo ahí? Terminal. Orificio uretral externo. Exacto, orificio uretral externo, porque el interno está donde estaba la vejiga. ¿Ya? Ahora, esto va acá. Eso, ¿qué debería hacer esto? Esto es el prepucio. ¿Ya? Y recuerden que al igual que en la hembra que había pelitos, en el caso del macho también están los pelos que hay que dejarlos ahí para que ayuden a escurrir la orina. Ojo, no confundan prepucio con escroto. Son dos cosas totalmente diferentes. El escroto se relaciona con los testículos y el prepucio, que también es piel, se relaciona con el pene. ¿Pero está en el pene? ¿Dónde está el prepucio? ¿Abajo? No, pues esto es el prepucio. Lo que pasa es que está cortado. Entonces esto lo envuelve. Ah, ¿Está abajo? Ya. ¿Ya? Correcto. Ya. Correcto. De cierta manera está circuncidado. ¿Ya? Ahora, si yo miro esta muestra de acá, fíjense, todo esto, fíjense, acá estamos viendo de nuevo al glande del pene. Pero si yo corto aquí y miro todo esto es el cuerpo del pene. ¿Ya? Y recuerden que el cuerpo del pene tiene una particularidad. No, perro y gato. ¿Ya? Recuerden que tiene una particularidad, que el cuerpo del pene de los bovinos, de los toros específicamente, tenían una S peniana o flexura sigmoidea. Y esto, cuando se deshace, se produce la erección. Y por esa razón decíamos que la erección no era una erección real, simplemente que esa S desaparecía. Una relación de la S. Claro. Y aquí lo que estamos viendo, fíjense, estas son las riendas. ¿Ya? Estos son los músculos retractores del... Ojo, acá se cortaron. Pero estos son los músculos retractores del pene, son dos. Por lo tanto, cuando estos músculos están contraídos, ¿la S estará formada o no estará formada? Está formada. Y cuando estos se relajan, ahí la S desaparece y ahí se produjo la erección. ¿Ya? No hay erección. No, es porque... Se entierra un fierro. Es que si le pasa algo en el pene pensando en un reproductor, se rectifica el hierro. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo otro que me interesa acá? Fíjense. Esto es la vejiga. ¿Ya? Esta es la vejiga urinaria. Y fíjense, donde yo voy a ponerla, esto va para allá. Justo donde estoy poniendo mi mano está la arcada isquiática. ¿Ya? Es decir, acá tiene que estar la cola, los músculos, los glúteos, etc. Y el pene va por abajo. Por lo tanto, todo esto que estoy mostrando acá está dentro de la cavidad pélvica. Pero dentro de esta cavidad pélvica estaba la vejiga y también habían unas glándulas, ¿cierto? Y si nombramos las glándulas de adelante hacia atrás, estaban las vesículas seminales, estaba la próstata con sus dos porciones y después las glándulas bulboretrales o de Cooper. Veamos qué es lo que se ve en esta muestra. Si yo muestro esto de acá, o lo del otro lado, son pares, sí. Fíjense, marqué dos glándulas y que son de superficie lobulada. Fíjense, esas son las vesículas seminales o las glándulas vesiculares, como aparecen en otros textos. Tanto la azul como la rosada son las vesículas seminales y son glándulas pares, hay una a cada lado. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se ve clarísimo? Pero sin embargo, por dentro de las vesículas seminales aparecen estos dos tubos gordos. Y voy a marcar uno y lo voy a tomar del otro para que lo podamos ver. Fíjense. Yo marqué uno en rosado, pero son dos. Esto es cuando están terminando los conductos deferentes. Pero recuerden que los conductos deferentes tenían una particularidad. ¿Qué pasaba cuando los conductos deferentes iban a llegar a la uretra? Aumentaban de grosor, ¿se acuerdan? Y esto ya no es un conducto deferente, sino que es la ampolla deferencial. ¿Ya? Acá yo no estoy viendo el conducto deferente, porque el conducto deferente es mucho más angosto de esto. Es decir, si uno hubiese tenido completo la muestra, vería un tubo delgadito, y ese tubo delgadito después aumenta de grosor. Y cuando aumenta de grosor, pasa a llamarse ampolla deferencial. ¿Ya? Ahora, ¿qué debería ser todo este trayecto que está acá?
que está dentro de la pelvis. ¿Cómo se llama cuando termina la vejiga urinaria y qué conducto comenzaba? El uréter. ¿La ureter? La uretra. Uretra. Pero yo la uretra no la veo. Recuerden que la uretra está rodeada por un músculo. ¿Cómo se llama ese músculo que rodea la uretra? Músculo uretral. Por lo tanto, si en una prueba se les pinchara acá, no estamos viendo la uretra, no le van a poner uretra. Lo que estamos viendo es el músculo uretral. ¿Ya? La uretra va por dentro. La uretra va por dentro. De hecho, la No se uretra ve. es un tubo. No se ve ahí. No se ve. De hecho, es como que fuera un lápiz Bic. El lápiz Bic por dentro sería la uretra. Pero si yo se lo envuelvo con género o con un mantel o con lo que sea, no voy a ver el lápiz, no voy a ver el conducto, voy a ver solamente el músculo que está rodeando. Profe, y adentro, donde va las ampollas siguen para allá o se juntan ahí No, la uretra? la ampolla se está abriendo en el interior de la uretra. En el interior de la- ¿Por qué razón? Porque recuerda que por la ampolla lo que va viajando son los espermios. Sí, correcto. Ahí ya empieza como un tubo común. Correcto. Y en ese tubo van a estar desembocando también las vesículas seminales. Seminales. Recuerden que las vesículas seminales le proveían de un medio líquido, un medio para tamponar la acidez de la vagina y además de nutrientes. Pero recuerden además, acá no se ve muy claramente, pero después de las vesículas seminales, hacia atrás venía una glándula que tiene dos partes. La próstata, y de esa próstata tenía un cuerpo y una porción diseminada. Ojo, acá yo no veo claramente el cuerpo, pero el cuerpo viene inmediatamente por detrás de las vesículas seminales, que es como una argolla. Por lo tanto, si esa argolla crece mucho de volumen, ¿a quién va a estar comprimiendo? ¿Quién está adentro? No, si el cuerpo ya es parte de la próstata, va a estar comprimiendo la uretra. Es decir, cuando hay una hiperplasia significa que crece el tamaño de un órgano, va a estar comprimiendo la uretra y en ese momento la orina sale a chorritos, ¿no? ¿Ya? Y lo que yo no puedo ver nunca acá es la porción diseminada, porque la porción diseminada está en el espesor de qué músculo? Del músculo uretral. ¿Ya? Así que ojo, acá lo que puedo ver claramente son las vesículas seminales y las ampollas diferenciales. ¿Son dos ampollas, profesor? Dos ampollas, porque ¿cuántos testículos hay? Dos. Por lo tanto, ¿cuántos conductos de frente tiene que haber? Dos también. Y cada conducto de frente aumenta el grosor y da origen a las ampollas diferenciales. ¿Ya? Ahora, lamentablemente, a ver, déjeme ver acá si está. Acá sí está. Fíjense. Nuevamente, ampolla diferencial, glándula o vesículas seminales. Aquí está la vejiga urinaria. Todo esto es el músculo uretral porque por dentro va la uretra. Ojo, esta uretra que es la uretra intrapelviana, ¿tiene tejido eréctil? No, porque el tejido eréctil está solamente en la uretra que está en el pene, para que quede claro. Pero sin embargo, notan que aquí hay un pequeño como levantamiento. ¿Dónde pinté? ¿Sí? Y aquí sí se nota, en la otra muestra no se ve. Si yo comparo eso con esto, aquí se ve como una argolla. ¿Sí? ¿Ven que aquí hay como una argolla? Que es muy distinto a esto otro. Fíjense, ahí, eso que sobresale. Eso que sobresale es el cuerpo de la próstata. Por tanto, si pusiéramos un alfiler ahí, su respuesta tendría que ser el cuerpo de la próstata. Si ponen próstata seca está mal, porque recuerden que la porción diseminada está dentro del músculo uretral que no se ve. Ahora, fíjense, ese conducto que se da adentro es la uretra. ¿Ya? Por tanto, justo donde están tomando mis dedos pulgares es el músculo uretral, que es bastante grueso. Es chiquitita. Pero se expande. Se expande, si de hecho tiene ¿De todo el músculo. grosor del músculo? ¿Ah? ¿Toma el mismo grosor del músculo? No, el músculo igual es más ancho. ¿Ya? Fíjense. Lo que estoy tomando acá, eso es el músculo uretral. Pica mucho la nariz. O esto de acá es el músculo uretral. Pero lo que queda adentro del músculo uretral corresponde a la uretra. ¿Ya? Y ojo, sea en específico, uretra intrapelviana. ¿Ya? Ahora, si yo miro acá, miro nomás. No están trabajando acá, pero si acá está la arca isquiática, acá deberían haber dos glándulas, que son redonditas. No están claramente acá por si acaso. Pero las glándulas que están a este nivel eran las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Y esto es lo que produce la lubricación del pene antes del coito. ¿Ya? Ahora ojo. La glándula vesicular o vesículas seminales eran pares, la próstata es una sola, pero tiene un cuerpo y una porción diseminada, y las glándulas bulbouretrales o de Cooper son dos, ¿ya? Una derecha y otra izquierda. Y fíjense, notan que aquí hay un músculo que está en el centro y otros músculos que están por los lados.
es como que fuera un sándwich. Esto es el pan y acá está el jamón, ¿ya? Por decirlo de alguna forma. El músculo, que está justo en el centro, ¿ya? Se llama músculo bulbocavernoso, ¿ya? Ese es el músculo bulbocavernoso. Y los músculos que están por los lados, que es como el pan, vendrían siendo los músculos isquiocavernosos. Por lo tanto, ¿cuántos músculos bulbocavernosos hay? Uno solo. ¿Pero cuántos isquiocavernosos? Dos. Es decir, si quisiéramos preguntar por un músculo isquiocavernoso, vamos a preguntar por ese que se ve clarísimo. Si quisiéramos preguntar por el músculo bulbocavernoso, preguntaremos justo acá al medio para que no se vayan a confundir, ¿ya? Y eso es lo que se ve de esta muestra. Acá, entonces ya lo vimos. Espérense un poquito, si hay algo más que quiero mostrarles acá. Yo sé que no se ve muy claro, pero alcanza a que es un tejido más oscuro con hoyito. Justo arriba de mi dedo, bueno, justo arriba de mi dedo, para no ponerle un pincho. ¿Sí? Exacto. Fíjense, justo arriba de mi dedo, de este dedo, hay un tejido más oscuro con unos hoyitos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Para allá. Fíjense. Justo arriba de mi dedo, hay un tejido más oscuro con hoyitos. ¿Sí? Fíjense. No sé si se lo alcanza a ver. ¿Sí? ¿Lo vio o no lo vio? Es que quiero grabárselo a la compañera que no está. Fíjense, voy a incluso abrirlo y esa parte ahí. Ya. Lo que está justo entre mis dedos. Perfecto. ¿Qué cosa es eso? Ahí hay otra estructura termorreguladora. Recuerden que el testículo está bajando la arteria testicular y por ese mismo lugar tiene que estar subiendo la vena testicular. ¿Pero qué temperatura lleva la arteria testicular? Lleva temperatura corporal. ¿Esa temperatura corporal le sirve a los testículos? No, porque recuerden que tiene que ser inferior para que se cumpla la espermatogénesis. Pero las venas que vienen de ahí abajo, donde se han estado ventilando y todo lo otro, ¿cómo va a ser la sangre que viene por la vena? Más fría. ¿Qué pasa si yo tengo algo más caliente que lo enrollo? Algo caliente que lo enrollo pero con algo frío. Lo va enfriando. Se enfría. Y esa estructura que está enfriando, que es la vena que se enrolla alrededor de la arteria, se llama plexo pampiniforme. ¿Ya? Y el plexo pampiniforme también es una estructura termorreguladora. ¿Ya? Por lo tanto, hay tres mecanismos termorreguladores. Está el dartos, el cremaster y el plexo pampiniforme. Pero si le preguntáramos de estas tres, ¿las tres son envolturas termorreguladoras? No, solamente las dos primeras, el dartos y el cremaster. Porque el plexo pampiniforme es una estructura vascular, de hecho lo está formando la vena testicular. ¿Ya? Insisto, es como que está fuera de la arteria y estos dos van a ser las venas. Y al enrollarse van a estar enfriando la arteria. Eso es el plexo pampiniforme. ¿Ya? Y eso es lo que se ve aquí. Ahora nos vamos para el otro lado para terminar de ver digestivo. ¿Cómo le...? Coté, no sé cortártelo, porfa, que te estoy grabando.